me voy a la cámara, sino que es una técnica el recurso, una técnica. Y como técnica tiene algunos pasos que tenemos que respetar. Así como alguna vez hablamos de la demanda, de la contestación, el recurso además tiene el aditamento que está hecho para convencer. O sea, yo tengo que... La alzada tiene ese nombre porque viene de alzarse, de rebelarse contra algo. Esa alzada está relacionada con la cámara para nosotros. Y esto de rebelarme contra se justifica en el sentido de que yo tengo que argumentar, no solo me disconformo, no pataleo nada más, yo tengo que argumentar y tengo que dar recursos, fundamentos legales y principios de derecho que sostengan lo que digo. No es solo que yo digo, no estoy de acuerdo porque me admitieron o me rechazaron la demanda. Tengo que decir por qué. Tengo que darle elementos al juez que va a analizar la causa en cámara o en la corte, de que sustentan mi apelación. Y eso que es tan sencillo de decir, es muy difícil o complejo de llevar a la práctica. Pero hay tips que seleccionamos, para los cuales siempre los invitamos a participar, no podían venir, además lo habíamos convocado para el Colegio de Magistrados, así que se los trajimos en unos extractos grabaditos al doctor Juan Manuel Hitters, hijo, que es juez de la Cámara, profesor de la facultad, y además ejerció mucho tiempo la profesión, así que es muy práctico. Nos va a dar unos tips de cómo argumentar. Y después tenemos al doctor Amos Grajales, que está en la Corte, que se encarga de revisar los recursos que llegan a la Corte, desde el punto de vista de la técnica recursiva, y nos va a decir también qué tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista práctico y técnico al momento que sentamos a hacer un recurso. Bueno, después vamos a trabajar nosotros con lo que vemos desde la primera instancia, ¿no? Y las facultades de la Cámara, que siempre están reducidas, piensen esto, al motivo del agravio, al motivo del recurso. La Cámara tiene un cinturón, no puede ir más allá de lo que es motivo del recurso, salvo que, siempre decimos, esto vaya unido a un recurso de nulidad, porque haya alguna cuestión que se viene arrastrando que hace nula la causa, en cuyo caso puede abrir el juego, pero si no está limitada. Y en ese límite hay cuestiones que puede modificar y cuestiones que no. Así que, Vicky, si tenemos para compartir el videito y después arrancamos nosotros. Vayan anotándose, la idea es que hagamos una ficha, con los tips. Acuérdate de compartir con sonido. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Para mí la argumentación tiene un valor importantísimo. Yo voy a hablar no como experto en argumentación, porque no lo soy, sino como juez actualmente y como ex abogado antes de ingresar al Poder Judicial. Argumentar es saber vender sus ideas. Cada uno cuando argumenta tiene que exponerlas de manera clara, precisa. Cuando argumentamos por escrito, que este es el caso de los recursos, tenemos que respetar ciertas pautas. Por ejemplo, párrafos cortos, 5 o 6 renglones, no más. 2 o 3, en lo posible, 2 o 3 oraciones por párrafo. Evitar repeticiones de palabras. Usar títulos, subtítulos. Esto, repito, vale para cualquier escrito, Después voy a adentrarme en lo que es el recurso en sí.
como dije, títulos, subtítulos, evitar escribir 3 o 4 páginas sin un título o un subtítulo, porque si no se desconcentra de la idea. No repetir palabras, como dije, evitar destacar mucho en el texto, cosa que se ve muy a menudo en los escritos, en cualquier tipo de escrito. Si yo subrayo todo, si pongo todo en negrita y en mayúscula, no hay ideas secundarias en el texto. Todo texto tiene que tener ideas primarias o centrales e ideas secundarias. Si destaco todo, estoy restándole el valor a las ideas secundarias que son igualmente importantes para argumentar. Entonces, eso es fundamental. En una página, por más importante que sea la idea, no puede haber más de 2 o 3 renglones subrayados. Evitar la negrita en lo posible, no tiene ningún sentido, se lee igual, y evitar volver a repetir la idea una y otra vez. Eso en cuanto a la argumentación en sí. Y también tener en cuenta los principios y las reglas, porque cuando el texto de la ley se nos acaba, ya necesitamos ir un poco más allá, recurrimos a los principios para interpretar adecuadamente la norma jurídica. Eso es importantísimo y de ahí elaboramos una regla. O las de la teoría de la comunicación, como las de la lógica, es decir, una serie de elementos que son necesarios cuando uno defiende derechos, si es que está la función del abogado, pero también es una función básica del juez argumentar, es decir, justificar sus decisiones. Ya no resulta suficiente solamente describir la solución del conflicto o describir qué normas se aplican, sino que además de eso hay que justificar por qué se escogió la tesis o la solución normativa para el caso concreto y por qué no se eligieron otras. Para hacer esa elección, justificarla y convencer a los demás, necesito un discurso argumentativo que acompañe en la sentencia. Lo que yo les plantearía a los nobles abogados, a los no tan nobles y a los que no son de ninguna manera nobles, en que empiecen a redactar el recurso antes de redactarlo. Es decir, que lo piensen, que empiecen a generar bocetos o bosquejos, como en otras disciplinas, que trabajan sobre esquemas básicos, bocetos, bosquejos, borradores previos antes de colocar la primera letra en el recurso. Esto lo que destierra por completo es la costumbre del copia y pegue o la bendita costumbre de tomar modelos de recursos, porque cada caso tiene su particularidad y en argumentación hay que tener muy en cuenta que uno argumenta en función del auditorio que tiene. Por lo tanto, nunca tenés el mismo auditorio y por tanto las buenas razones, que son los argumentos, son buenas razones, pero siempre relativas a un auditorio en particular. No son buenas razones en abstracto. Por lo tanto, jamás podría tomar modelos en los recursos ni tomar el copy y pegue tan famoso. Así que mi consejo es, antes de poner la primera letra en un recurso, comenzar a pensar cuál debería ser los mejores argumentos, descartar los que son malos, tratar de comparar argumentos entre aquellos que se utilizan en el recurso para que no haya argumentos contradictorios, para tener discursos argumentativos coherentes con otros recursos. Eso necesita una estrategia y una planificación previa. Es decir, escribamos en nuestras cabezas antes de escribir en el papel. Respecto del recurso, se aplica un poco lo que dije antes, pero puntualizando en el tema. El recurso es una concatenación entre lo que se pidió, lo que se plasmó en los escritos postulatorios, la prueba, esto es importante, voy a volver sobre este tema, y la sentencia. Cuando criticamos una sentencia, debemos evitar repetir escritos sin circunscribirlo a la sentencia. No sirve de nada decir yo en la demanda dije tal cosa si eso no lo relacionamos con el error en la sentencia o en la resolución que estamos recurriendo. No sirve absolutamente de nada. Lo mismo, el testigo dijo tal cosa,
si no tiene ninguna vinculación con la sentencia. Por otro lado, recordemos que el juez, cuando valora la prueba, no tiene la necesidad de valorar toda la prueba, sino solamente la más importante. Con lo cual, si, por ejemplo, hay algún dicho de algún testigo irrelevante o intrascendente, no tiene sentido citarlo en el recurso porque no va a cambiar la decisión. Por otro lado, destacar cuestiones, evitar repetir cuestiones que arriban firmes. Por ejemplo, nulidades procesales durante la etapa probatoria, que si bien son irrecurribles, hay veces que el juez ya las resolvió antes de la sentencia, con lo cual esa cuestión ya quedó firme. Entonces, si yo vuelvo a decir que, por ejemplo, la pericia era nula y el juez ya se expidió respecto de esa nulidad, no tiene ningún sentido porque esa cuestión arribó firme a la Cámara o a la Corte tal vez. Otra circunstancia importante es valorar adecuadamente la prueba pertinente. Y esto viene de la mano por la infungibilidad de los medios probatorios. Si vamos a decir, si necesitamos exponer que, por ejemplo, el vehículo venía muy rápido al momento del accidente, nos tenemos que basar en la prueba pericial. ¿Qué dijo el perito en su informe? El perito dijo que venía a 20 km por hora y los testigos sostuvieron que el vehículo venía muy rápido. ¿Cuál es la prueba relevante ahí? La prueba pericial. Entonces no tiene mucho sentido que estemos haciendo hincapié demasiado en que el testigo dijo que el vehículo venía demasiado rápido, porque la prueba pericial a ese respecto tiene mayor valor probatorio y argumentativo. Bien, primero la concisión. Hay que ser conciso, concreto. Después las ideas claras. Las ideas tienen que estar expuestas claramente. Y por último, la cita adecuada de los precedentes o de la doctrina que nos interesa al caso. Creo que deberíamos redimensionar y colocar en el lugar central de la tarea de los abogados y abogadas la tarea de la argumentación. Y para eso no nos tenemos que olvidar que nuestra tarea es una tarea comunicacional, por lo tanto la primera palabra sería comunicación. No olvidarme que siempre debo comunicar un mensaje, siempre ese mensaje debe ser entendido por el otro, por lo tanto implica evitar ruidos, implica practicar la comunicación y fundamentalmente la escucha activa, porque nadie puede comunicar ni tener habilidades del habla si no tiene una capacidad o una habilidad de la escucha. Entonces, fundamental ahondar en la cuestión de la comunicación. Primer término, comunicación. Segundo, la claridad del discurso, que tiene que ver con el lenguaje claro, pero que es mucho más que la idea del lenguaje claro. El concepto del lenguaje claro no es un concepto de moda, sino que es un concepto ideológico de cómo debemos practicar la argumentación en el derecho y en el litigio. Tenemos que ser claros para que el mensaje llegue al auditorio. Y en este sentido, la idea de que nunca, jamás, hacemos discursos para nosotros mismos, nunca lo hacemos escribiendo para nosotros, sino que siempre lo hacemos para otro. Así que la tercera palabra es otro. Nosotros hacemos cosas para otros y principalmente el discurso argumentativo es para otros. En función de eso, cuando yo pienso argumentos, no los pienso para mí, sino que los pienso para otros. Tienen que ser buenas razones para los demás, porque preciso convencer a los demás. Yo ya estoy convencido de lo que escribo. Lo que tengo que hacer es convencer a los demás y buscar las mejores razones para que los demás se convenzan de lo que yo ya estoy convencido. Así que otro es la tercera palabra. Bueno. Ahí hace un eco. Bien. Interesante, ¿no? No sé qué fueron anotando. Yo construí también mi fichita. Después quizá
Vicky, al final de la clase podemos hacer una entre todos de lo que nos quedó como argumentación, sobre Bien. todo estas 3 palabras, y agregarle a ustedes las que les parezca, después de lo que vamos a ver hoy, y construirla para tips de trabajo. Fíjense que son 2 miradas abocadas al tema de recursos, un juez de cámara y un relator de corte que revisa la corte. Así que le dan mucha importancia a la idea, a la lógica, a la claridad. Y esto nos replanteamos otra vez lo que pusimos en la demanda, lo que pusimos en la contestación, ¿no? Porque, como dicen ellos, el recurso es una concatenación de la demanda o la argumentación del escrito postulatorio de la contestación, más la prueba, más la sentencia. Si todo eso lo puedo amalgamar, bienvenido. Para lo cual, aquella vez que me puse a redactar la demanda, también lo estaba haciendo. O sea, no es solo una demandada, cuando armamos la demanda, ¿no? Cuando escribimos la demanda, tengo que estar pensando que lo que estoy poniendo, tengo que convencer al juez, tengo que probarlo, después tengo que convencer al juez de la Cámara, y después tengo que convencer al juez de corte. O sea, fíjense cómo el panorama se amplía y el auditorio cambia. Y ojo con esto de esas frases agresivas, eso de negrita y subrayado y alarmista, porque después lo agarra el juez de cámara con todos estos tips que les remarcó. Y ojo que muchas resoluciones de cámara declaran desiertos los recursos por no cumplir estas técnicas. No es solo, por supuesto que si yo tengo derecho y está vulnerado, van a encontrar la manera de resguardarlo. Pero hay muchos recursos que llegan a la Cámara para ganar tiempo, y esos son castigados. O sea, no lo vean como que, bueno, voy a la Cámara y no pasa nada. No. El juez de Cámara es muy exigente en el sentido, fíjense que la Cámara no quiere recibir recursos. Cuando los recibe los pasa por 400 filtros. Además de los de admisibilidad, que ahora vamos a ver, de las cuando intervino ya precedentemente, y después tenemos que tener el tema de esto, de la fundamentación y de cómo estoy redactando el recurso. Hoy vamos a hacer lo siguiente, vamos a trabajar con recursos. Bueno, yo seleccioné algunos, Vicky tiene un práctico respecto a la circulación interna de la Cámara, que también es un tema preocupante, que no se nos venza nada, cuándo me notifican, qué plazo tengo, y vamos a hacer un recorrido ahora. Tenemos, Vicky, el Power. Sí, el PowerPoint. Lo primero que tengo que tener en cuenta es que las cámaras, depende de los departamentos judiciales, ustedes verán si tienen una cámara, en Quilmes hay una sola, acá en La Plata hay 2 cámaras, la primera y la segunda. Quien previene es quien es sorteada, en definitiva, pero eso depende muchas veces de otras razones, que es solamente la fecha. Acá tienen cámara primera, la cámara interviene siempre que coincide con el dictado. Bueno, esto ha cambiado, Vicky, ¿eh? Esto fue durante pandemia. Sí. Lo tenemos que modificar. Ahora, cuando coincide la mes par con año par, es la cámara segunda. Y cuando no coincide mes y año, es la cámara primera. O sea, ahora, por ejemplo, que es julio, que es impar con el año par, 2022, cuando no coincide, es la cámara primera. Y cuando coincide, es la cámara segunda. O sea que el mes que viene
intervendría Exacto. la cámara segunda. ¿Para qué me sirve esto? Imprescindible saber esto, porque en la medida que yo lo sepa, qué cámara va a intervenir, es donde voy a fundamentar mi recurso. Voy a buscar jurisprudencia de esa cámara y, si es posible, de la sala que me toque intervenir, de lo cual me voy a enterar cuando me notifiquen del sorteo, de la admisión de la cámara y del sorteo de la sala. Pero esta regla muchas veces no se cumple. ¿Por qué? ¿Qué puede suceder? Yo estoy imaginando, vamos a nuestro proceso como lo venimos siguiendo, que dictamos sentencia y que vamos a apelarla a la sentencia definitiva y va a ir a una de estas cámaras, ¿no? Puede suceder que no se cumpla esta regla del mes y año par. ¿Por qué? Porque apelé en algún momento alguna otra cuestión en la que intervino preventivamente la Cámara. ¿Qué quiere decir? Hubo prevención. Supongamos que una medida cautelar que se dictó fue motivo de un recurso y antes de la sentencia definitiva intervino la Cámara para resolver. Y ahí ya se dice que hubo prevención. La Cámara que interviene en cualquier cuestión relacionada con esa causa, sea incidental, sea causa conexa, sea causa acumulada, va a continuar la vida de ese expediente. Por eso decimos siempre que lo primero que revisa la Cámara cuando llega un expediente es si ha prevenido en alguna otra cuestión relacionada, si hay trámites acumulables, cuestiones conexas o algún incidente, como puede ser una medida cautelar, una recusación, un beneficio de tirar sin gastos, a una nulidad. Entonces, en esos casos, la regla que vimos al principio se altera para seguir la regla de la prevención. Eso hoy en día, con la cuestión del expediente electrónico, se ve un poco más depurado, porque ya el sistema me alerta de la asignación. Después vamos a ver en otro juicio, ahora les voy a mostrar un juicio de papel, cómo antes nosotros nos podíamos dar cuenta si intervino o no la sala o la Cámara. Así que en cuanto a radicación, tenemos la asignación por sorteo o la asignación por prevención. Y además, a ustedes les conviene saberlo, no solo para fundar, sino para evitar muchas veces las idas y vueltas. Sucede muchas veces, Vicky, vos tenés también la misma visión, me parece, que el expediente pierde más tiempo yendo y viniendo que en la resolución que tiene que tomar la Cámara. ¿Por qué? Sí. Porque le faltan, ¿no? Vicky, ayúdame. No sé qué te pasa a vos, pero le faltan fojas, están mal foliados, falta notificar, le falta la documentación, le faltan los... ¿Se me escucha? Sí, un poquito, ¿no? Se corta, pero sí, a ver. Cuando era en formato papel, la realidad es que cuando el abogado pedía la elevación a la Cámara, nosotros nos fijábamos que el expediente estuviera todo bien, lo enviábamos a la Cámara llegaba a la Cámara y la realidad es que nos lo devolvían a veces porque tenía un mal número, porque estaba mal foliado, porque le faltaba un papel, porque había un troquelado en el medio que no estaba foliado, entonces querían saber si era una foliatura o no era una foliatura. Esto, que parece una tontera quizás, llevaba muchas veces hasta meses de idas y vueltas, de idas y venidas, porque además había que irlo a buscar. Esto era lo que hacían antes las vistas, que ahora bueno, ya no se hace más porque el expediente va todo radicado internamente de manera electrónica, pero antes había una persona que lo iba a buscar, una persona que lo traía, una persona que lo volvía a llevar. Entonces la realidad es que sí necesita este expediente ir prolijo y llegar a la Cámara correcta para que no vaya y vuelva y esto genere meses de retraso en tratar el recurso por el que fue. Eso sí. Bien, así que ustedes, el expediente va a ingresar a la Cámara primera o a la Cámara segunda. La Cámara que corresponda, primera o segunda, va a realizar el sorteo de la sala. Eso también es motivo de este filtro previo, que es también si previno. Si previno tal sala dentro de esa Cámara, va a continuar la intervención en la sala.
Acuérdense que cada cámara tiene 3 salas. Eso le puede tocar a cualquiera, indistinto. Es un sorteo que realiza la presidencia de la Cámara. Es la primera notificación que ustedes van a recibir diciéndoles que ha sido recibida y asignada la Cámara Primera, Sala Tercera, por ejemplo. Bueno, después lo vamos a profundizar esto, pero acuérdense que según sea el tipo de recurso, puede ser concedido este recurso, que tenemos que hacer después el escritito apelando, vamos a concederlo libremente o en relación. Este libremente va a hacer que el análisis sea más profundo, o en relación circunscripto a esta materia especial que ha sido motivo de agravio. Si es libremente la concesión, como puede ser una sentencia definitiva o aquellas que ponen fin al expediente, como puede ser decretar la caducidad o tener por hecha lugar la cosa juzgada, alguna de esas excepciones, notificamos por cédula. Llamamos a expresar agravios en el orden, ¿qué quiere decir? Según el que lo ha apelado. O sea, al primero que debe expresar agravios es el que ha apelado. Para eso va a tener un plazo de 5 días. Tengan en cuenta que después va a tener que contestar, además, agravios, o fundar los propios, en el caso que también haya apelado. Esto es la sustanciación, que después van a armar con Vicky el procedimiento. Traslado a la expresión de agravios por 5 días, pero ojo que este traslado, ustedes recibieron la primera notificación por cédula, haciéndoles saber. Después, este traslado corre por nota. Así que van a tener que estar atentos. Se agrega la contestación en el caso que lo hubiera y se llama autos para dictar sentencia. El orden de votación también se designa por sorteo. ¿Qué quiere? Esto ya es dentro de la sala. Los jueces de la Cámara van a decidir, son 2 jueces por sala. Si hubiera empate en alguna cuestión, se firma el acuerdo. Si los 2 están con una decisión contraria, va a tomar intervención el presidente de la Cámara, integrando la sala y apoyando una u otra de las decisiones. Esto es importante porque el orden de votación, porque el primer juez que vote es el que va a armar toda la argumentación a favor o en contra del recurso, el otro va a adherir, salvo que haya que disienta, y también va a fundamentar decidiendo en tercer término el presidente de la Cámara. Estas son las 2 preguntas. Ustedes van a ver una sentencia de primera instancia, van a ver una sentencia de Cámara, y a simple vista se dan cuenta cuál es cuál. Porque la sentencia de primera instancia, ustedes vieron que arranca con autocivito, resultando, considerando, fallo. La sentencia de Cámara se limita a estas 2 cuestiones, a preguntarse, ¿es justa la sentencia apelada? Primera pregunta que se hace. Y la segunda es, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? Esa es la estructura de una sentencia de Cámara. Esto siempre y cuando sea libremente, estamos hablando de un definitivo. En relación, ya esto va a cambiar, porque no lo fundamos en no lo fundamos en la Cámara, se funda en primera instancia, la argumentación, se sustancia en primera instancia, y se eleva una vez que están todos los recursos en relación sustanciados. Vamos a ver hoy ejemplos de uno y de otro. Bien. Y también van a ver la sentencia de relación, que es distinta, es como un interlocutorio, no va a tener esas 2 preguntas como vimos en el definitivo. La tercera forma de concesión del recurso, que la vamos a ver sobre todo en medidas cautelares, proceso de alimentos, es el efecto devolutivo. ¿Qué quiere decir? El recurso puede tener efecto suspensivo, o sea, no se cumple lo que estoy apelando, hasta tanto
se dicte sentencia confirmando o no. Se suspende. Esta sentencia que nosotros estamos apelando la suspendemos hasta tanto resuelva la Cámara. El devolutivo, imagínense que estoy apelando una medida cautelar, no puedo dejar de cumplirla. Se sigue cumpliendo la medida cautelar hasta tanto la Cámara modifique. Por eso decimos que es con efecto devolutivo. Y se forma, bueno, ahora esto está alterado con el expediente electrónico, pero antes se formaba un expedientillo que iba a la Cámara para que mientras tanto siguiera tramitando el principal con la medida cautelar que se estaba cumpliendo. Nosotros ahora, Ceci, lo hacemos también a este expedientillo. Lo que hacemos es generar una nueva causa digital, copiando todos los trámites de la causa principal a ese expedientillo, entonces lo que se sube es el expediente digital. El tema es que la Cámara nos lo ha devuelto diciendo que necesita la totalidad de la causa. O sea que no, hasta ahora los que yo he armado e instrumentado por separado de la causa principal, nos ha pedido la totalidad de la causa. Pero bueno. Claro, esto tiene relación porque cuando nosotros hacemos la radicación, no pueden ingresar al juzgado nuevos escritos, ¿no? Claro. Entonces no se moviliza porque el expediente cambia de radicación. Aunque sea electrónico, les va a aparecer para presentar en la Cámara. Cualquier cosa que tengan que presentar. Bueno, la otra forma de conceder con otro efecto es el diferido. Básicamente la condena en costas. ¿Qué quiere decir esto? Yo apelo la condena en costas. Imagínense de un interlocutorio. Me rechazaron la nulidad, me condenan en costas, apelo. Me va a conceder el juez en primera instancia el recurso en relación y con efecto diferido. ¿Qué quiere decir esto? No digo nada más, sigue la vida del expediente hasta que se dicte sentencia definitiva. Y el día que suba a tratarse la sentencia definitiva, me tengo que acordar de fundar el efecto concedido con efecto diferido, porque si no lo pierdo. Así que esto es una de las cosas que me tengo que agendar dentro del quinto día, junto con la expresión de agravios, fundar el diferido. Así que miren cómo tengo que tenerlo presente. No me sirve haberlo fundado en esa oportunidad. Bueno, esto después vamos a profundizar, pero así como decíamos que la Cámara está circunscrita al motivo del agravio, sí puede y tiene total atribución para evaluar y examinar la admisibilidad del recurso, con independencia de lo decidido. Cuando decimos el ACO es el juez de abajo, y el AQUEM es el juez de arriba. No importa cómo lo haya concedido el juez de primera instancia, si se equivocó, si lo hizo más allá de sus facultades, y no importa cómo lo hayan consentido las partes. Aunque hayan consentido un error, el juez lo concedió con efecto libremente y era en relación, y lo consintieron, el juez de la Cámara lo puede modificar y lo puede enderezar. Es el juez del recurso, el juez de la Cámara. Dentro de las facultades de la intervención de Cámara, si bien no tiene otras, tiene esta. Bueno, tengan en cuenta esto, ¿no? Cosas que no, vamos a repasar las cosas que se pueden recurrir. Siempre nos olvidamos de esto. En el proceso apelamos, lo primero que hacemos es apelar. Hay cosas que no se pueden apelar, son irrecurribles, y eso muchas veces lo pasamos por alto. Cuando hablamos de providencias relacionadas con la prueba, léelo, Vicky, mientras yo le busco. Se trata de una providencia dictada en uso de una facultad privativa del juez, y atento a la naturaleza de este tipo de resoluciones, la misma es irrecurrible. Esto está citado de los códigos de Morelos, Sosa y Berizonce. Se ha declarado que hace a la esencia misma del poder jurisdiccional la facultad de disponer medidas tendientes a asegurar la efectividad de sus decisiones y determinar situación del bien sujeto a subasta. Y determinar la situación del bien sujeto a subasta. Esto entiendo que es de un fallo, sí, Cámara Nacional. Cuando
El 4, por ejemplo, en el sumario, en el ordinario es más amplio, pero en el sumario, 494 dice, el plazo para dictar sentencia de 30 días, únicamente serán apelables, segundo párrafo. Fíjense, ¿no? La resolución que rechaza de oficio la demanda, o sea, in limine. La que declara la cuestión de puro derecho. La que decide las excepciones previas. Las providencias cautelares, las resoluciones que pongan fin al juicio o impidan su continuación y la sentencia definitiva. Nada más que eso es apelable en el sumario. ¿Cuántas veces vemos que cuestiones incidentales se apelan, se concede el recurso, va a cámara, la cámara dice inapelable o mal concedido el recurso? Y en el sumarísimo, fíjense que solo serán apelables la sentencia definitiva y la providencia que decreta medida precautoria. Nada más. Y ojo con esto, que siempre se pasa por alto y trae dolor de cabeza. El recurso se concederá en relación y con efecto devolutivo. Y ojo con esto. El plazo para dictar sentencia será de 10 o 15 días, según se trata de tribunal unipersonal y colegiado. Todos los demás plazos serán de 2 días. Para apelar también. Siempre se les pasa. Se notifican de la sentencia y apelan dentro del 5º día, es temporáneo. Así que 494 y 496, inciso 2, inciso 6, para repasarlo, tenerlo en cuenta. Bueno, ahí están. Leímos recién. Bueno, esto, ojo con el diferido, porque son estas. Las excepciones previas, cosa juzgada, transacción, conciliación y desistimiento, por defensas temporarias, beneficio de inventario, días de llanto y luto y defensas posesorias del 2275 del Código Civil y siguientes. Y ahí terminamos. Bien. Y después tenemos un cuadrito que lo vamos a trabajar ahora, ¿no, Vicky? Con el trabajo práctico tuyo. Yo se los voy a pasar. El cuadro está en el mismo PowerPoint. Cuando ahora les pase de los pases van a tener Bien. el cuadro. Pero yo les voy a asignar, ¿cuántos somos? Bueno, ahí bueno, lo van a tener para trabajarlo, pero yo les voy a asignar, seleccionamos 10 expedientes que fueron a cámara con cuestiones que nos van a venir bien para trabajar. Por ejemplo, incluso tenemos distintos casos, como el de un amparo, donde se apela a medida cautelar, no solo van a ver la sentencia definitiva, van a haber excepciones previas, van a haber inconstitucionalidades, el tema de la extensión del beneficio de tirar sin gasto, o sea, hay variado un abanico. Lo que me interesa, y anótenselo, es que determinen la prevención, en el expediente que le toque, cómo fue esa prevención, si fue originaria o si ya había prevenido. La cámara está. Si hubo, ¿cuál es el tipo de recurso? Esto que vimos recién, si es libremente, en relación, diferido, devolutivo. El cuadrito de sustanciación, que lo van a hacer ahora con Vicky. ¿Qué dijo la Cámara? Si confirma, revoca parcialmente, rechaza, declara desierto el recurso. Miren que la sanción de declarar desierto el recurso es una sanción. ¿Por qué? ¿Cuándo declara desierto un recurso la Cámara? A ver. Cuando no está fundado en tiempo. Cuando no está fundado en tiempo, y fundado en tiempo lo fundan mal. Si ustedes no dan argumentos suficientes, la Cámara le va aún como sanción a declarar desierto el recurso. Y eso lo veo muy seguido, ¿eh? Lo cual es tremendo, Por porque no insuficiencia declara sería. desierto. ¿Cómo, Héctor? Sería por insuficiencia en ese caso. Claro, no di el fundamento que me está pidiendo la Cámara, me declara desierto el recurso, como si no lo hubiera fundado. Luego quiero que se fijen así, a grandes rasgos, ¿cuánto tardó en Cámara? ¿Cuánto está tardando un expediente en Cámara? Sería la pregunta.
con esos tips miramos. Les digo cuáles tenemos y ustedes si quieren eligen. Tema de cuantificación de los daños. En el caso, la cuantificación del daño moral y de incapacidad fue a cámara, la cámara resolvió. El tema de apelación, revocatoria de apelación en subsidio, relacionado también con la fundamentación del recurso. Excepciones de cosa juzgada, de falta de legitimación. La revocación total de la sentencia, para que la vean. Beneficio de litigar sin gastos en cuanto a su extensión a otro juicio. Medida cautelar en un amparo. Y después tenemos por procesos, reivindicación, cumplimiento de contrato, vicios redebitorios en una obra en construcción y la intervención del asesor en el recurso por existencia de menores, planteo de inconstitucionalidad por no seguro y excepción de falta de legitimación pasiva. Eso es el abanico que tenemos para trabajar. Héctor, ¿te interesa alguno? Héctor, está silenciado. No, no te escuchamos. No importa. No tengo la lista de los nombres, ni tengo la garganta de... No importa. ¿Te interesa hacer que vos tuviste con tu grupo, y a tu grupo también le pregunto, que estuvieron con el del pasajero, del micro y todo eso? Tenemos uno que fue a cámara, que es Genasi, ahora se lo pasamos igual, Genasi con doble Z, contra Empresa 9 de Julio. Sí, lo hacemos. La cámara, fíjense el recurso, cómo fue elaborado, cópiense, si bien no tenemos que copiar los modelos, sí la estructura del recurso, y la da vuelta la cámara y la revoca. ¡Wow! Así que no sé si con quién estabas en tu grupo, si se quieren sumar. Sí, Esteban está. Bien. Bueno, Héctor y Erika, así. Erika, ¿con qué recurso te gusta? ¿Cuál te gusta? Con cualquiera, a mí me da igual. Bien. Llegué a anotar las cuestiones a determinar ahora en el trabajito este que hagamos, pero no anotar, las pasaron acá en el chat. Cuantificaciones. Mira, hay uno muy interesante, te tendrías que sumar con alguien. Benavides, con B larga y Z al final, B corta, Benavides con Pérez, tiene intervención de menores, inconstitucionalidad, excepción de falta de legitimación pasiva. ¿Con quién puedes trabajar? Con Mauro. Mauro, sumate, dale. ¿Sí? ¿Mauro? Bien. Mauro, ok. Bueno, pero bien. pará, no hay problema, Sí, a ver. pero Dale, que yo estoy 50% batería. escúchame, hey, con tus métodos súper estrictos no, porque yo así no funciono. Te lo aclaro ahora. No estoy con 50% batería, lo juro. Bueno, dale. Karen, sí, Karen. Sí. También está Joaquín, Estefanía y Daniela. Dale, ¿con cuál? Yo, no sé, con quien sea, igual. Daniela o Estefanía o Joaquín, no sé. ¿Quién dice yo? A ver. Dale, con Karen. Miren, ¿se acuerdan que habíamos visto allá lejos y hace tiempo el tema de los autos cuando compraban la concesionaria, planes de ahorro y todo eso? Sí. Ese está bueno para que alguien lo agarre. Es trompeta, ahí se los anoto, contra Volkswagen. Esto de cumplimiento de contrato, consumidor. Ojo que si intervino el fiscal en primera instancia, tiene que volver a intervenir el fiscal de cámara cuando se eleva el recurso. También así ven eso.
Bárbaro. Nos queda Joaquín y Estefanía. Bien. Y Joaquín y Estefanía, ¿quieren agarrar el amparo con la medida cautelar? ¿Que no lo vimos? Bueno, sí, sí. Dale. Siri Marco, ahí se los anoto, contra Acción General de Cultura, Dirección General de Cultura y Educación sobre amparo. Fíjense la modalidad, ahí van a ver distinta la concesión del recurso. Va a ser en relación, va a tener los 2 días. Es un trámite distinto. No importa, porque ustedes buscan ahora, buscan el expediente. Yo ahora mientras ustedes lo ubican, yo les paso, Vicky. Sí. ¿Pueden acceder ellos a la sentencia de Cámara desde la MEP? Sí, lo que tienen que poner, busquen otros organismos. Claro. Arriba de todo nos va a aparecer trámite ante otros organismos y ahí debemos cliquear y nos va a decir ante qué cámara y qué sala. Bien. Entonces tenemos Genasi contra Empresa 9 de Julio, que tenemos el tema del transportado con una revocación de la sentencia de primera instancia. Benavides contra Pérez y Rodríguez, con intervención de menores, inconstitucionalidad, excepción de falta de legitimación pasiva. Trombetta con Volkswagen, consumidor, el tema de los contratos de adquisición de vehículos por planes. Y Siri Marco contra Dirección General de Cultura sobre amparo, con tratamiento de medida cautelar y amparo mediante. Los mismos tips que dijimos: prevención, tipo de recurso, sustanciación, que es el trabajo que van a hacer con Vicky, sentencia de Cámara respecto a si hizo lugar o no, qué pasó, qué nos dijo, si declaró desierto el recurso, lo que sea, y el tiempo que tardó el expediente en Cámara. Si te parece, te los damos ahora, que están en 4 grupos y le damos el trabajo para que lo resuelvan a continuación. Primero queda la causa y luego yo les voy a pasar un trabajo práctico que lo que tienen son las piezas desordenadas. Digamos, ustedes van a encontrar que va a haber una sentencia, después van a encontrar la apelación o antes, y ustedes lo que tienen que hacer es, base a todo lo que estuvimos viendo, es cómo deberían ir sucediendo los trámites hasta llegar a la sentencia de segunda instancia, ¿sí? Van a encontrar todas las piezas, digamos, las piezas las vamos a llamar porque son los escritos, para que ustedes luego ordenen el trámite procesal y van a tener una serie de preguntas también que responder, como estas, de qué tipo de recurso era, con qué efecto y demás en el mismo trabajo. Aprovechemos que son 4 grupos, el trabajo es el mismo, pero después vemos que todos coincidimos y llegamos al mismo resultado. Ahí que veo que anotaron en el chat, es Trombetta, T-R-O-M, B larga, E-T-T-A. Yo lo puse en el grupo del WhatsApp, está bien escrito. Muy bien. Trombetta, con B larga. Cualquier cosa nos manejamos con el WhatsApp. Sí, y los encuentran en el juzgado 1 a estos casos que pasamos, estos 4. Están en el juzgado 1 a través de la MEB. Y el trabajo puede pasar, que lo van a hacer a continuación, aprovechando que están en grupo, lo van a hacer, se los paso por el chat, de manera que ya van a tener ahí el trabajo y van a poder, y tienen ahí abajo de preguntas, tienen todas las preguntas que las ubiquen en tiempo cronológico. Perdón, yo coloco Trombetta en el Juzgado Civil y Comercial número 1 y no me arroja las causas. Faltará poner el nombre. ¿Pusiste ambas cuando pones en búsqueda? Trombetta pongo. Sí. ¿Pusiste ambas? No, tendría que poner ambas. Puede ser, sí. No, eso no puse. A ver, fíjate por las dudas. A ver, por las dudas. Trombetta. Ambos. No. ¿Tampoco te parece? No. Bueno, ahí lo buscamos. Yo ahí creé las salas
están todos para unirse. Victoria, a mí tampoco me aparece. ¿Cuál es el tuyo? Genasi contra 9 de julio. Bueno, ahí los busco y se los paso. Bueno, gracias. Gracias. Vicky, mientras lo Sí. chequeamos, a ver por qué no aparece, que empiecen con el otro, con el del orden. Con el trabajo, ahí se los paso. Dale, a ver, yo voy a chequear. No aparece. Esto hay que, es parte también de la conversación, ¿eh? Entonces que estabas hablando vos recién, Mauro, cuando hablamos con el cliente. Y estos ejemplos hay que tenerlos para mostrarle. Mire, acá tengo un expediente, mire, acá tardó 1 año y medio, este tardó 6 meses, este tardó, y en promedio, no sé qué cálculos sacaron, pero yo, el que menos tardó, creo que tardó 6 meses. Pero una pregunta, Eso. Cecilia, en este caso. Estamos hablando de cuestiones patrimoniales, ¿no? Un accidente de tránsito, por ejemplo. Cuando hablamos de cuestiones donde está en juego la vida, etc. Está bien, hay una medida cautelar de cumplimiento, pero cuando algo va a cámara, no puede tardar todo ese tiempo. Bueno, ahí tienen un amparo. ¿Quién tenía el amparo? Sí, sí. Yo, por eso digo, Acá ¿Cuánto nosotros, tardó? Cecilia, no, el amparo, mirá, y yo lo presentamos, tuvimos sentencia el 19 de noviembre, lo habíamos presentado unos días antes, un tiempo antes, fue al toque. Y la sentencia del amparo salió el 10 de abril, fue muy rápido. La sentencia coincidió con la medida cautelar. Fue muy rápido. Miren. El trámite ese tiene más de 12 páginas del portal de notificaciones, más de 12 páginas de trámites. Le estuvimos muy encima todo el tiempo porque la chica se moría. Y Por suerte supuesto salió. que en esos casos la materia misma hace a la urgencia del trámite, en las instancias que sea. Cuando uno habla de amparo, 2 puntos, urgencia. Entonces, ahí todos los trámites se aceleran y todos los plazos se alteran en beneficio de la materia. Y lo que yo quería mostrarles a los que les tocó Sirimarco, ¿quiénes son? a nosotros, Cecilia. Bien. Ah, ¿Qué bien. pudieron ver ustedes? ¿Qué les llamó Manuel. la atención ahí? Bueno, con respecto al tiempo, justo iba a agregar eso, que cámara tardó aproximadamente 7 meses, de lo que estuvimos viendo. ¿El amparo de qué se trataba? Tuvimos el problema de que no lo pudimos ver. Era una persona que pertenecía a la planta de... ¿No lo pasaste vos, Vicky? ¿No se lo pasaste? ¿Pero qué les pasó? ¿No buscarlo en el juzgado? Sí, lo buscamos y no lo encontramos. Sí Yo estaba lo la vi, presentación de me recursos. metí ¿Sí? por la página web y vi todo. Había que buscarlo por, como les Entonces, dijo Vicky, lo buscamos mal. como ambas, porque era o activa o archivada, y después en otros ir al recurso. En esa parte, más o menos en primera instancia, estaba relacionado con una docente que la jubilaban así, no la dejaban ejercer más porque había llegado a su edad, y ella quería mantenerse dentro de los listados para ser designada en los años que le correspondía dar clase. Lo interesante acá, bueno, como decía Mauro, la medida se cumple hasta tanto sea revocada, o sea, no tenemos el tema este de que es suspensivo, sino que se entiende como un devolutivo porque fue a través de la medida cautelar, la medida dispuesta. Sí. Cecilia, perdón, cuando hablaba del amparo, yo estaba hablando de un amparo que estoy haciendo yo, no del amparo que nos dieron ustedes. Sí, te entendí, yo te entendí, el resto creo que también. Ahora, lo interesante acá, y eso hay que tenerlo en cuenta, que si bien ustedes se acuerdan que en los amparos
todos los jueces son competentes, sea la acción que sea, le toca al de penal, le toca al contencioso, le toca al laboral, le toca al civil y comercial, no importa la cuestión, todos tienen que intervenir. Ahora, distinta es la cuestión cuando apelan y va a la Cámara. ¿Qué vieron? ¿Qué Cámara intervino? ¿Lo pudieron ver eso? Sí, contencioso administrativo, la Cámara Contenciosa. Claro, intervino la Cámara Contencioso Administrativo. Es una cuestión a tener en cuenta para no infartarse, porque ustedes después lo van a buscar dentro, como hicimos recién, y por ahí no lo encuentran dentro del organismo civil y comercial, que se supone que es nuestra instancia superior, porque ahí sí se redirecciona a la Cámara competente. La Cámara competente, en este caso, dada la acción, es la contenciosa administrativa. Y yo creo que también la razón de la demora es esa. La Cámara contenciosa administrativa está atrasadísima por la cantidad de causas que tiene, es una cámara única. Igualmente, Entonces, por lo que dijeron, fue bastante expedito, ¿no? Porque, ¿cuánto dijiste, Joaco? 7 meses. 7 meses, más o menos. aproximadamente. Sí, tratándose de un amparo es un poquito mucho. Montón. Pero bueno, lo cierto es que la cuestión es que revoca la sentencia en cuanto ha sido materia de agravios y reenvía el caso al juez de la causa para que decida sobre los planteos de demanda, difiriendo el pronunciamiento sobre costas y honorarios. ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? Que no lo pudieron ver, creo. Las medidas, ustedes escucharon hablar de las medidas, no hablamos todavía de cautelares, pero hay medidas autosatisfactivas. ¿Se acuerdan cuáles son esas? Que la medida cautelar cumple las veces de la sentencia, porque el objeto de la cautelar es lo mismo que estoy pretendiendo en sentencia. Había una dirección en el sentido de que una vez otorgada esta autosatisfactiva, suplía las veces de sentencia. Así lo entendimos nosotros, porque ordenamos reincluirla a esta persona en el listado, se cumplió la medida cautelar, entonces cuando llega sentencia, en realidad replicamos la cautelar, declarando abstracta la cuestión porque ya se había cumplido. La Cámara entiende que no y nos manda a hacer la sentencia definitiva. Eso es un poco lo que pasó, una cuestión de procedimiento. Pero lo importante acá es que ya nos quedó, a los efectos del recurso, ya nos quedó definida la competencia de la Cámara y ya la próxima vez que ingrese va a ir a la misma Cámara que ya previno, eso es lo que hablábamos hoy. Y lo que vamos a tener que hacer es definir la producción de prueba o ir a las partes para dictar sentencia. No, o sea, no basta la sentencia como autosatisfactiva dispuesta. Distinta cuestión respecto a la Cámara Civil y Comercial, porque la Cámara Civil y Comercial en estos casos entiende que la medida autosatisfactiva suple la sentencia definitiva. Pero bueno, nosotros nos tenemos que abocar a lo que dice el superior y obrar en consecuencia. Lo interesante acá es que es una acción de carácter sumarísimo. No sé si pudieron cotejar en el trámite cómo fue, cómo se fundó, cómo se consiguió el recurso, ¿lo vieron eso? ¿Vos estás solo, Joaquín? Con Estefanía. No, con Estefanía. Ah, Sí, con efecto Estefanía. devolutivo. Ah. Con efecto devolutivo. Intervino también el fisco de la provincia, de Buenos Aires. Bien. ¿Qué más? Efecto devolutivo, porque acá, esto que les decía, se cumple la medida producto de una medida autosatisfactiva. Estos son aquellas cautelares que están, cuando uno las aplica, cumplen el objeto de la principal de la acción. Entonces, la persona que quería mantenerse incluida en el listado para ser designada, se ordenó como medida autosatisfactiva incluirla. Llega el momento de la sentencia, le decimos, ya está cumplido. Fue la Cámara la que nos dijo, no, hagan una sentencia. Y ahí estamos. Así que, a los efectos nuestros, ojo con el sumarísimo, ojo con los plazos, y tengan en cuenta que, según la materia
de la acción de amparo, puede llegar a intervenir la Cámara Contenciosa Administrativa. ¿Preguntas? ¿Dudas? 7 meses. Los demás, Ten en cuenta esta consideración de que no sabía, yo además, porque no lo había visto, que volvió el expediente para el dictado de la sentencia definitiva. Es verdad, 7 meses es demasiado para que haya estado el expediente ahí en cámara. Exacto. Y tengan en cuenta lo que señalaba Joaquín, que interviene el fisco, y al intervenir en fisco, todas las notificaciones, acuérdense, la ley 7543, todas las notificaciones tienen que ir por cédula al fisco. Me incluye el traslado del memorial, etcétera, etcétera. Ojo con eso, porque si no, la Cámara lo va a devolver diciendo previo, cúmplase con la notificación al fisco mediante cédula. Bien. Perdón, fisco no es fiscal de Estado, ¿no? No. El fisco es el representante del Estado cuando es demandado. En este caso, la Dirección de Cultura y Educación. El fiscal es el que controla la acción pública, los intereses comprometidos. Por ejemplo, cuando lo hacemos intervenir en el consumidor, para oír la opinión del fiscal como acción, ¿no? Como representante del interés público. El amparo contra IOMA interviene el fiscal, no el fisco. Bien, pero debería estar demandado IOMA como fisco. Sí, también. Sí, pero lo que pasa siempre es que el fiscal contesta y es como que no entiende, o sea, contesta totalmente fuera como de contexto de lo que está pasando. Copian y pegan, capaz. Sí, no, pero más allá de eso, a veces sentís como que, dale, no podés poner eso. No sé cómo explicarlo, está siendo grabada esta clase. Pero... Hay un solo fiscal para todas las cosas que le estamos pasando, de consumidor, de amparos. Un solo fiscal. Cumplimientos contractuales. Todo lo que es civil y comercial. También ahí hay... y bastante, te digo, no sé, los resultados, los dictámenes que hemos tenido con intervención del consumidor, bastante se explaya respecto a las acciones del consumidor. Pero bueno, es parte de la saturación que tienen. Yo hoy, mira, Vicky, no te conté, pero quería invitarlo al doctor Pérez Croco, que fue juez de Cámara Primera Sala Tercera, y fue fiscal de Estado, agente fiscal. No saben los dictámenes que hacía. Eran, más que dictámenes, eran sentencias. Yo los guardé. Quisiera mostrarles uno. Redireccionaba el proceso, aportaba jurisprudencia, indicaba para qué lado había que enderezar, hacía de verdadero agente fiscal de interés público. Eso es un verdadero interés público comprometido. Bueno, lógicamente, como nos pasa a todos, cuando en lugar de 3 o 4 expedientes para dictaminar tenemos 300 o 400, imagínense que es muy difícil. Pero bueno, hay posibilidad de mejorarlo. Alguna vez, después cuando empecemos con sus sesiones, vamos a trabajar con algunos de los dictámenes para que vean cómo se hace. Cómo se debiera hacer, el ejemplo, ¿no? De algo bien hecho. Y bueno, y tenerlo como ejemplo, porque existió. O sea, ¿por qué no volver a cumplir eso? Bueno, ¿quién sigue? ¿Trombeta lo pudieron ver? ¿Estaba también archivada? Bien. ¿Qué nos pasó con Trombeta? Es un consumidor. Ahí también tenemos intervención. Sí, proceso sumarísimo. Fiscal de Cámara hubo, seguramente. Sí. En principio, bueno, cuando apelaron, fue por sorteo que se... Esperá, Daniela. Sí. Me detengo ahí. Sí. Cuando apelan dentro del marco del consumidor, el demandado tiene que cumplir con algo. Con el pase a la Fiscalía de Estado. Además,
¿Qué otra cosa? Integrar el pago. Exactamente. Tiene que pagar, tiene que hacer un depósito. ¿Esto para qué? Para evitar que estas apelaciones, porque apelo porque sí, sino que duela. Estamos dentro de un proceso sumarísimo para el consumidor, para hacerlo más expedito, el demandado apelante debe cumplir con un depósito que es bastante interesante. No sé si lo pudieron ver eso, Daniela. Era bastante extenso, Bueno, se nos cerraba cada... se nos No cerró importa, cada... bueno. Tomen Pero nota bueno, nada más. nos abocamos a ver cómo fue concedido el recurso, si era en relación, con efecto devolutivo, el tiempo que llevó, más que nada esos puntos. No es que nos metimos a ver Está bien. bien las cuestiones Y más este de fondo. fue el 28 de noviembre de 2017 y Sí, el 5 de abril de 2018. También estamos Sí, con 6 meses más o menos, ¿no? sí, se demoró. 5 meses. habla. 5 meses. Apelaciones que se presentaban y no les daban entrada. Y había otra donde estaban solicitando los honorarios, pero la psicóloga presentó que no tenía, algo así de que no tenía el recurso, no tenía como su presentación para poder pedir los honorarios. Ya hasta lo último es que sí aceptan y les dan la cantidad de dinero para, les dicen cuánto tienen que pagar en una de las apelaciones. Bien. Claro, en realidad lo que dice Karen es que en una segunda, la primera apelación, nosotros seguimos los puntos cómo se determinaba, ¿no? Si era por sorteo o por prevención. Entonces, la primera vez que se apela es por sorteo, y en la segunda ya es por prevención, y se remiten obviamente a la misma cámara, a la misma sala, y lo que dice Karen es que confirman apelan la regulación de honorarios y confirman lo de primera instancia. Eso es lo que... Pero bueno, Sí, lo que se modificaron demoró... un rubro, que no le hicieron privación de uso. Privación de uso lo dejaron sin efecto. Bueno, esta está interesante porque también cierra un poco lo que veníamos viendo de planes, ¿no? Para que la tengan ahí de modelito. Lo que me interesaría saber, no sé si hay tips o qué, para buscar y encontrar jurisprudencia de acuerdo a la materia y de acuerdo a la sala. Yo como que me vuelvo loca buscando... ¿Por el JUBA? Sí, me Sí, arroja no, años JUBA de no sé, todo lo que no hay que desactualizado. hacer es el JUBA. No, la biblioteca de la Corte es muy completa en ese sentido, y tiene muy buena búsqueda, y normalmente presenta como resúmenes de fallos Vicky que llegan al correo del juzgado. Podemos hacerle una selección de los de las cámaras nuestras para que ellos se queden como modelos actuales. Estaban dando un curso sobre JUBA. Yo, si querés, eso te averiguo. En un momento dieron un curso de JUBA. Yo, si querés, busco algo en el JUBA, no encuentro nada. Sí, pero bueno, ellos tenían, porque tienen las raíces de las palabras, lo van poniendo con algún sí, está hecho, te dice que superaste la bula, el número, que hay muchos, pero busco cosas puntuales. Sí, no, me saca la cabeza. Sí, yo me vuelvo loca. Y termino pidiendo a la biblioteca del Colegio de Abogados, y siempre termino en la misma, que ellos buscan y le pongo por ahí años más actualizados, porque si no también te tiran fallos de 90 y pico y no sirve tampoco. Voy a mañana preguntar en la biblioteca a ver si podemos ver de los nuevos cursos que haya, y les aviso a todos, por si a todos les interesa.
Pero sí, hay métodos de búsqueda de palabras en Juga que necesitan de tener ciertos manejo de los signos, porque van con asterisco, con el signo pesos, porque hay que cortar mucho la palabra para poder encontrar algo y después buscar de ahí lo actualizado. Mañana les averiguo eso y también la dirección. Si quieren se las paso para que ustedes puedan pedir directamente jurisprudencia a la biblioteca, que me parece que ese es de los mejor, digamos, de lo mejor porque ellos te buscan todo y te pasan. Vicky, ¿y tienen Genial. acceso ellos a pedir? Creo que sí, porque ellos, mira, si yo mal no lo recuerdo, tienen un Vamos a banner. averiguarlo, sí. Sí, ya les averiguo. Y ellos pasan Dale. su. Pero mañana les averiguo todo. Es lo Curso de- mejor eso, ¿eh? Porque el Juga, Sí. hasta que no lo modifique. Bien, buena Genial, pregunta. gracias. Vamos con Genasi. ¿Cómo le fue que nos revocó todo? Mauro y. No, Héctor y Esteban. No, Esteban, no sé, Esteban, ¿querés que hable vos? Yo no sé qué quiero. Sí, está bien, no hay problema. Arranco. Teníamos nosotros un fallo de primera instancia sobre un accidente de tránsito de una pasajera que supuestamente se lesionó en un colectivo de la empresa, creo que era 9 de julio, no recuerdo el nombre, y el juez de primer grado, digamos, de la primera instancia, le toma la demanda, lo acepta y acepta los hechos también, los hechos como que habían ocurrido, y le da daño moral y el daño físico, algo así, incapacidad física. Entonces la empresa recurre porque se agravia, porque dice que no fueron probados los hechos debidamente, porque hay una contradicción entre lo que dicen los testigos y lo que declara la actora, o sea, no condicen. Y además nosotros encontramos también ahí, paralelamente a esto, encontramos una falla con el tema de la fecha, porque el accidente se produce el 9 de octubre y recién el 12 de octubre termina yendo al médico. La otra cuestión que hace la demandada es que el perito va a probar sí que hubo una fractura del peroné o algo por el estilo, pero lo va a probar 2 meses después de que ocurrió, o sea que no se sabe si pasó en el colectivo o no. Y con la SUBE prueban de que sí viajó en ese colectivo. Pero resulta que después ella dice que se toma otro colectivo con la misma SUBE y los testigos dicen que se fue en un taxi. De última, la Cámara le revoca la sentencia de primera instancia y se excusa de tratar el resto de los temas porque también se había agraviado por el daño moral, porque como no había sido probado el hecho, no le podían dar el daño porque no había ocurrido el accidente. Entonces, la Cámara se excusa de tratar la segunda cuestión porque al ser la primera que anulaba todo, rechaza, revoca la demanda y la envía, la devuelve a primera instancia. Más o menos eso es lo que entendí. Exacto, sí, sí. De hecho, o sea, fue negado el hecho. Es importante esto, ojo, cuando contesta demanda, niega el hecho. No es que da una versión, reconoce, niega el hecho. No niega. 9 de julio. No niega. Entonces ahí se invierte la carga probatoria, ¿no? Claro. No lo Y puede esto de probar. que había tomado otro colectivo, que entonces no sabemos si él fue en el primero o en el segundo, más esta diferencia de tiempos que señalás, bueno, no quedó, acuérdense de esto, cuando está negado el hecho, la carga probatoria la tengo que demostrar, ¿no? Bien. Exacto. Así que tenemos demanda rechazada. No fue a la corte, así que quedó firme. Y tenemos Benavides, ¿no, Erika? ¿Quién más? Y Mauro. Y Mauro. Nosotros estuvimos viendo la causa Benavides contra Pérez Rodríguez, que tramitó ante el juzgado número 1 de primera instancia. Lo que estuvimos viendo, también nos pasó algunas cuestiones con la MEP que se nos desconecta y demás, y también algunas cosas que observan en ciertos expedientes, que es que esto lo digo como una cosita personal,
que es que los títulos de los actos procesales muchas veces están mal. Entonces te pone recurso se provee y no se provee nada, y no está el recurso, o te pone sentencia definitiva y no está la sentencia definitiva, entonces tenés que entrar, bueno, y eso es Eso sí. sumamente molesto Cecilia, cuando... yo no opino de la misma manera, a mí me parece que el trabajo que hacen es estupendo, no estoy de acuerdo No, con lo que plantea Erika. mirá, dijiste otra cosa cuando estábamos en la sala número 2. No, pero miren que pasó mucho tiempo, porque la primera instancia fue en el 2019, ha corrido mucha agua bajo el puente desde ese momento, se ha corregido mucho todo eso. Antes, imagínense, era todo proveído, a todo le ponían proveído. Claro. Eso, Tito era escrito. producto ahora de que hay que especificar el trámite, porque si no, no se puede cargar, y no se puede, por ejemplo, continuar con la serie de notificaciones que están previstas, autonotificable y todo, ni sale después en la estadística. Imagínense que nosotros teníamos el mismo problema, porque Claro. nosotros cuando chupábamos datos para la estadística no nos aparecía ni la sentencia, ni la interlocutoria, ni los recursos. Entonces todo nos modifica, por supuesto que hay que cargarlo. Pero bueno, fue producto de machaque, de hay que cargarlo, no va por proveído, va especificada la materia y el carácter, y yo creo que ahora se ha ido depurando mucho, y no se puede trabajar si no. Por supuesto que es agotador, es cierto. ¿Sí? No, bueno, y puntualmente en el caso que nos tocó a nosotros con el compañero, no hicimos tanto hincapié en el escrito inicial, ni en los hechos, ni demás. Sí sabemos que fue un accidente de tránsito en el cual una persona perdió la vida, murió. Eso sí, como muy a grandes rasgos los hechos, no entramos tanto en lo puntual. Tenemos sentencia definitiva de primera instancia con fecha del 26 de agosto del 2019. Y lo que pudimos ver es que en nuestro caso particular, cuando se eleva a cámara, que intervino la Cámara Primera, Sala Primera del Departamento Judicial de La Plata, civil y comercial, por supuesto, la Cámara tardó aproximadamente un año y unos meses en resolver, o sea que el expediente 1 año y estuvo... 3 meses. Sí, 1 año y 3 meses. Y finalmente, cuando resuelve la Cámara, modifica casi de forma íntegra, digamos, la sentencia de primera instancia, ¿no? Mauro. Coincido en lo que decís. Venimos Modifica bien. casi totalmente la sentencia de primera O sea, instancia. modifica montos y algunas cuestiones ¿Qué referidas dijo de la excepción de falta de a la legitimación legitimación activa? pasiva? Porque está fundada en que quien Eso reclama estaba diciendo. no era qué. Ay, la expresión de agravios. Ah, no, estás hablando de la falta de legitimación activa, ¿no? De la excepción que. Sí, a ver, acá tenemos el fallo. La pareja reclama, ¿y qué le dice la Cámara? Rechaza la demanda incoada por la señora Benavides. Sí, se la rechaza. Verdaderamente, Cecilia, no hicimos Ah, tiempo no, a no. leer. O sea, vimos la sí, primera claro, parte y fuimos de legitimación. al final. Perdón. Le acepta, sí, acepta que se presente ella en carácter de conviviente. Importante, ¿no? Porque se le había opuesto esa falta de legitimación activa considerando que no estaba casado. Entonces la Cámara le dice, encontrándose probado y reconocido por todos los partícipes de este proceso, la ruptura de la convivencia, lo que no ha sido siquiera cuestionado por la propia actora, limitándose a su pretensión revisora, elevando los modos, que la accionada mantenía una relación sentimental con un tercero de cuya unión había nacido otro hijo. O sea, se presentó acá reclamando por la vida de esta persona, porque convivía, pero vienen todos a decir que se habían separado de esa convivencia, y que además tenía un hijo con otro. Entonces le hace lugar a la excepción y queda fuera ella, ¿no? Claro. Continúan los hijos. Por eso interviene el asesor de incapaces en representación de él o los hijos, no me acuerdo. Que uno después muy cumplió 18. interesante. Sí, que son 3. ¿Cómo, Mauro? Son 3 hijos. Alcanzaron la mayoría de edad, entonces ya no tomó más intervención. Bien.
Y después un planteo de inconstitucionalidad que declara abstracto respecto de, creo que era el no seguro. Pudieron ver la estructura de la sentencia, vieron que vota en primer término, vieron las preguntas, vieron que el otro juez adhiere, no tuvieron ninguno que disienta, vieron los montos, importante también, porque uno se va haciendo modelos donde puedo sacar montos, estos montos ustedes los pueden actualizar, tienen parámetros de lo que está fijando la Cámara, ¿no? En procesos de acá de nuestro departamento. Nos quedó corta la clase de recursos. No sé cómo le fue con el recorrido de Vicky. Para mí podríamos... Perdón, estoy hablando arriba de la gente, disculpen. ¿Cómo, Erika? Decí. No, que para mí podríamos, en realidad, nosotros entendimos que hay otro trabajo para hacer, que es el que mandó Vicky, ¿no? Bien, Sí. nosotros no llegamos a hacerlo porque entendimos que no era para ahora, aunque no Bien. sé si ahora me queda la duda, que vos dijiste que No, nos no quedó sé, claro. ¿para cuándo lo hacen, Vicky? Pero si les parece, háganlo en la semana y mándenme las respuestas, pero queden los grupos como estaban, o sea, cada 2 grupos, cada 2. Y mándenme las respuestas y que después, al principio de la clase que viene, lo ponemos en común. A ver si... Claro, eso es ordenar el procedimiento, que es lo que nos faltó ver, esto de ingresa a la Cámara notifica, hace saber qué Cámara va a intervenir. Ahí ustedes también tienen la posibilidad de recusar. Puede ser que alguno de los integrantes de la Cámara o de la sala, no sé, tenga alguna cuestión que ustedes quieran recusar. ¿Es posible, no es posible? ¿Qué pasa con eso? ¿No lo hablamos? ¿Se puede recusar el juez de Cámara? ¿No se puede recusar? Bueno, lo vemos para la próxima. Nos queda entonces repasar un poquito esto, algunas cuestiones quedaron temas para reflexionar de la Cámara, y la clase que viene vemos todo en horarios. Repasamos un poquito esto que quedó, vemos honorarios, y van a regular ustedes honorarios, así que ténganse la ley a mano, tengan las dos a mano, la 8904 y la 14967, con una tablita que les vamos a pasar, Vicky, no sé si la tenés. No. Una tablita que, bueno, después te la paso. Dale. Calculadora o teléfono, y si no, la página de la Corte donde vamos a acceder para hacer pruebas de corrección de los honorarios. Vamos a ver todos los procesos, aunque nosotros ahora en este primer módulo nos abocamos a un proceso de conocimiento, a cada uno le va a tocar, por ejemplo, a Daniela va a tener que regular en un ejecutivo, vos, Karen, vas a regular en un amparo. Después vamos a hacer los escritos de apelando, que son distintos al escrito que vimos hoy. El escrito que vimos hoy siempre, no lo dijimos, siempre se limita a apelar por causarle gravamen irreparable. Nada más. Después, cuando se concede, ustedes fundan. En primera instancia o en Cámara. En el de honorarios, ustedes tienen que aclarar si es por alto o por bajo. Sí o sí. Y podrían fundarlo en el mismo escrito. La cuestión se nos va a exigir una doble presentación si es que vengo con carácter de apoderado. Tengo que usar una fórmula distinta. Y además les dejo 2 preguntas. Cuando son apoderados y se dicta sentencia definitiva, ¿tienen alguna carga respecto a los honorarios para apelar? ¿Tienen que apelar? Sería la pregunta. ¿Y de dónde surge? Si es sí. O sea que si estuvieran regulados bajos. Lo que sea. Se regulan honorarios en carácter de apoderado por conclusión de una sentencia definitiva. Pero ahí el reclamo es por derecho propio, no por...
no por el carácter de apoderado. En todo caso, tiene una mayor regulación por el hecho de ser Tenés que apoderado. apelar, tendrías que apelar por altos como representante y por bajos por derecho propio. Se bifurcan las apelaciones. Pero la pregunta mía es, dictada sentencia definitiva y soy apoderado, ¿tengo que apelarla? ¿Siempre? No. Bueno, lo que ustedes contesten lo fundan. ¿De dónde surge? Nada, dejamos ahí con... Bueno, Nada. Una pregunta para Dale. organizarme. Porque yo Mauro se quiere ir porque está cansadísimo, mirá. Yo también estoy cansadísima. Tuve un día terrible en la oficina hoy, pero para terminar con preguntas como siempre, nosotros nos queda solamente la clase que viene, ¿verdad? Luego tenemos 2 Sí, semanas. después seguimos después de las vacaciones. No, bueno, eso, porque yo no estoy esperando vacaciones para relajarme un poquito. Tenemos 2 semanas. Todos. Sí. Luego retomamos y ya ahí sí vemos procesos especiales. Empezamos con procesos especiales, sí. Ah, bueno, entonces me voy a traer todas las dudas que tengo sobre recursos para la próxima clase para liquidar ahí. Dale, sí, sí. Ok, bárbaro, muchísimas gracias. Bueno, chicos, nos vemos el martes. Gracias, Vicky. Nos vemos. Gracias. Un Buen abrazo. descanso.